Compañeros, ¿sí se ve la presentación? Sí, sí se ve. Sí, ya no la estoy viendo. Ok. Ahí está. Sale, vale. Entonces vamos a iniciar con fracturas diaficiarias de fémur y después continuamos con las de la epífisis distal. Tenemos que hablar un poco de anatomía recordando pues prácticamente cómo está constituido el fémur y vamos a hablar solamente de las generalidades. Llévate a Katy, porfa, Almita. Katy, vete para allá. Y entonces, bueno, el fémur como tal va a estar conformado, recuerden que es un hueso largo y es el hueso más fuerte, más largo y grande de todo el esqueleto. Va a estar constituido por dos extremos, un extremo superior o epífisis proximal, un extremo inferior o epífisis distal, y va a estar conformado también por un cuerpo o diáfisis. A este hueso se le describen tres caras y tres bordes, pero principalmente un borde más importante que es el borde posterior, conocido también como la línea áspera. Este hueso recordemos que pues va a estar articulando superiormente con el acetábulo para formar la articulación de la cadera. Posteriormente va a estar articulando con la tibia, con la meseta tibial. Este no articula con el peroné y pues forma parte también de la articulación de la rodilla. Aquí lo importante entonces es saber esto, que el fémur es el hueso más fuerte porque va a adquirir prácticamente, tiene la función de soportar todo el peso que viene de la parte superior, que es todo el peso desde la articulación de la cadera y las demás estructuras anatómicas. Y pues dentro de estas fracturas vamos a ver que realmente las fracturas de este hueso, como es el hueso más fuerte, realmente tiene que estar constituido por un factor importante que vamos a ver ahorita más adelante. Rápidamente hablando de la anatomía, recuerden que tiene una cara anterior, una cara medial y una cara lateral. Lo más importante de la cara anterior es que va a estar sirviendo también como inserción para dos músculos, el músculo vasto intermedio y el articular de la rodilla o tensor de la vaina sinovial. Ese puntero. Entonces tenemos que en esta parte se inserta el vasto intermedio y tenemos al músculo articular de la rodilla, que es este músculo pequeño que se encuentra en la imagen, en la cara anterior. Mientras que en la cara medial y lateral, la cara medial generalmente está no hay inserción muscular como tal, y esta va a estar separada por la línea posterior, ¿cómo se llama? La línea áspera, y pues va a dividir a la cara medial de la lateral. Y en la cara lateral principalmente sí tenemos varias inserciones musculares, como el músculo vasto medial y el lateral. Y aquí tenemos otra imagen donde podemos ver prácticamente las inserciones de los músculos en la cara lateral, mientras que en la cara medial casi no hay inserciones musculares, y de nuevo en la imagen de la izquierda podemos ver las inserciones en la cara anterior. Oye, ahí vale la pena comentar que en esta línea áspera está la inserción del aductor mayor. Y en esa inserción sí, lo voy a comentar tiene ahorita. sus arcos. Bueno, ok, a ver, síguele.
Bueno, no sé qué iba a comentar, pero si me falta algo me dice. Tenemos entonces aquí como un esquema de la línea áspera o el borde posterior, que es el que va a dividir la cara medial y lateral. Y bueno, tenemos que en esta parte, en la línea áspera, si se dan cuenta, vamos a tener inserciones musculares, pues ahora sí que de diferentes músculos. Vamos a tener como tal un labio, un labio medial que está aquí, un labio lateral y tenemos a la cresta. Pero de aquí pues van a salir otros músculos. Si se dan cuenta, por ejemplo, tenemos que en el labio medial hacia arriba se continúa como cresta principalmente del músculo vasto medial, mientras que el labio lateral se continúa también como cresta lateral. En la parte intermedia vamos a tener a la cresta pectínea. Y pues bueno, en esta parte central, si se dan cuenta, vamos a tener la inserción principal del abductor largo de color morado, que está inferior, y tenemos también la inserción del aductor corto. ¿Sí? También vamos a tener, por ejemplo, aquí el aductor magno, que viene de color amarillo. Y bueno, tenemos también la cabeza corta del bíceps femoral, esto es esquemáticamente. ¿Sale? Y por ejemplo, el labio lateral, si se dan cuenta, igual se continúa hacia arriba como la tuberosidad glútea. No sé qué quería comentar de esto, doctor. De la línea áspera. Bueno. Quería yo comentar en relación a la inserción de esa zona de la línea áspera, porque ahorita lo que tenemos que hacer ya no tanto aprenderte la anatomía al 100%, sino darle su aplicación clínica. Y la aplicación clínica de hablar de esto tiene que ver con el aductor mayor, aductor magno que le dijiste. Ese aductor mayor, en su inserción en la línea áspera, va a tener unas perforaciones de unas arterias, las arterias perforantes que van a ser de 2 a 3 y que vienen de la femoral profunda. Bueno, imagínense ustedes a un paciente que ya está en la mesa de operaciones y que le vas a colocar una placa de fémur distal, pero es una placa larga porque tiene una fractura muy larga. Entonces le vas a tener que hacer un abordaje lateral muy largo de la rodilla hacia proximal en la parte lateral del muslo. Entonces ustedes están sentados, ya están operando, tienen el muslo del paciente ahí frente a su disposición, hacen el abordaje, separan el vasto lateral y a la hora que van a meter unos separadores pegados al hueso para separar en la parte inferior y en la parte superior, ahí puede venir el problema. Si metes un separador abajo, sobre todo unos que les llamamos Hoffman, que tienen una punta, esos pueden llegar a lesionar una de las arterias perforantes. Y a veces el sangrado es severo, es importante. Y como hay mucha masa muscular y mucho tejido ahí, a veces ni las ves. Entonces tienes que intentar hacer la coagulación y parar el sangrado. Eso es lo interesante de la anatomía y qué bueno que lo comentas en tu introducción a tu plática, porque en los abordajes quirúrgicos ahí se puede lesionar una de esas arterias perforantes, sobre todo cuando vayas a hablar de fémur distal, ¿eh? Y eso es importante conocer la anatomía. Síguele. Incluso, bueno, vamos a ver también que dentro de estas complicaciones vamos a tener la embolia grasa, que se va a comentar igual más adelante. Otra parte importante de esto es ver que inferiormente, si se dan cuenta, tanto el labio medial como el labio lateral se continúan como línea tanto supracondilia lateral y línea supracondilia medial. Y pues vamos a ver que aquí encontramos esta bifurcación prácticamente de la línea áspera y va a formar un espacio en la porción distal o en la epífisis distal del fémur, que es el espacio, la cara o el hueco popliteo, que también hablaremos más adelante cuando veamos las fracturas de epífisis distal. Rápidamente comentar lo del extremo superior, que se vio también en la articulación de la cadera, pero recuerden que está formada principalmente por la cabeza del fémur, por el cuello anatómico y el macizo trocantérico, por los dos trocánteres, el mayor y el menor. Recordar rápidamente que pues la cabeza
Es una superficie articular, lisa, esférica, principalmente constituyendo 2/3 de una esfera y generalmente va a estar tapizada por cartílago, a excepción de un espacio que se alcanza a ver aquí de color negrito, que es la fosita de la cabeza del fémur, donde se va a articular principalmente el ligamento de la cabeza del fémur, anteriormente conocido como ligamento redondo. Y pues aquí también van a pasar la misma arteria, ¿no? Va a estar en relación con la arteria del ligamento. El cuello, recuerden que es el que va a unir prácticamente a la cabeza con todo el macizo trocantérico, tanto el trocánter mayor como el menor. Y lo más importante, bueno, los trocánteres, tanto mayor y menor, van a servir también para inserciones musculares. Y, por ejemplo, en el caso del trocánter menor va a tener la inserción del psoas ilíaco o iliopsoas y se encuentra posterolateral. Mientras que, bueno, va a estar separado del trocánter mayor por la línea y la cresta intertrocantérica. Anteriormente por la línea y posteriormente por la cresta. Y bueno, el trocánter mayor como tal también va a tener inserciones musculares como los glúteos, los gemelos y los obturadores. Y eso es como lo más importante y más general de la anatomía del fémur. Obviamente sabemos que es mayor su descripción. Y pues bueno, los extremos inferiores, recordar que pues va a estar constituido por una superficie articular que son los cóndilos, y estos articulan con la meseta tibial. ¿Sí? En la parte posterior vamos a tener la fosa intercondilia, que es este espacio. Sí, y pues en la parte anterior, donde están los cóndilos, tanto medial como lateral, se forma una fosita triangular también, conocida como fosita supracondilia. Y pues en la parte posterior, en ese espacio intercondilio, principalmente van a estar articulando los ligamentos cruzados de la rodilla. Tenemos otros ligamentos que van a estar participando aquí y pues también diferentes cercanías a en los cóndilos, tanto el cóndilo medial como lateral, pues van a estar insertándose músculos. Por ejemplo, en esta imagen tenemos algunos ligamentos que pueden estar articulando. Por ejemplo, aquí en el cóndilo lateral tenemos al ligamento lateral externo, el peroneo, tenemos en la parte media el ligamento lateral interno, etcétera, entre otros ligamentos y músculos que participan pues en el movimiento de flexión y extensión de la rodilla. Ok, bueno, vamos a ver ahorita que también otra de las complicaciones que se puede generar por este tipo de fracturas a nivel diaficiario van a ser el síndrome compartimental, que mencionaremos más adelante. Y ya entrando de lleno a lo que corresponde a la exposición, vamos a hablar de las rupturas parciales, bueno, prácticamente de las rupturas o fracturas del fémur en su porción diaficiaria. Y pues bueno, se define como la ruptura parcial o total de la continuidad de la diáfisis del fémur. Sí, vamos a tener como límites, un límite superior y un límite inferior. Como les mencioné anteriormente, su importancia, como está muy vascularizado, es el hueso más fuerte, más grande y que pues realmente genera todo el soporte del esqueleto. Una fractura de este hueso generalmente es grave, ¿sí? Pero por lo mismo vamos a ver los factores que condicionan a que se genere un tipo de fractura a nivel diaficiario del fémur. Y bueno, los límites vamos a tener superior a la localización entre el trocánter menor, o sea, tenemos al trocánter menor aquí, y este va a ser como el límite superior. Y de ahí vamos a tener a la región supracondilia. Aquí tenemos a los dos cóndilos, aquí la región supracondilia, situada aproximadamente a 5 centímetros de la línea articular de la rodilla. Entonces, de la línea articular de la rodilla hacia arriba, 5 centímetros, es el límite inferior, y el trocánter menor por debajo, tenemos al límite superior. Entonces, todas las fracturas que se generen dentro de este espacio son consideradas como fracturas de la diáfisis del fémur. Con respecto a la epidemiología, bueno, va a ser, pues es un tipo de fractura que puede pasarle a cualquier persona, pero pues bueno, principalmente en hombres, ¿sí? En hombres más que en mujeres, porque ahorita vamos a ver las asociaciones con las que están participando los hombres como principales personas que van a presentar este tipo de fracturas. La edad es aproximadamente en personas jóvenes entre 25 y 65 años de edad.
y los jóvenes principalmente por traumatismos de alta energía. Cuando hablamos de estos traumatismos de alta energía, nos vamos a referir, por ejemplo, a accidentes automovilísticos. Accidentes automovilísticos, porque pues el impacto es de gran potencia, por lo cual puede generar una fractura a nivel de este hueso. Se da aproximadamente de 10 a 100,000 habitantes por año y en mujeres a partir de los 75 años, esto es por causas de baja energía, por ejemplo en el caso de osteoporosis, por ejemplo, o caídas de alta distancia, que ahorita vamos a ver. Bueno, de ahí pues pueden haber también otras causas como son las fracturas patológicas, en el caso de metástasis, afectaciones metabólicas, igual que pueden generar en este caso. Vale, entonces tenemos aquí... Oye, un comentario, regrésate. Sí. Las fracturas diafisiarias del fémur en pacientes femeninas son muy raras en esas edades que estás poniendo, de los 75 años. Es que estamos hablando de diafisiarias, ¿eh? No de cadera, no de metafisiarias. Estamos hablando de diafisiarias, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces son extremadamente raras en pacientes femeninas de esas edades, para que no nos vayamos a quedar con esa idea. Caso contrario de las distales, las metafisiarias distales de fémur, esas sí, ahí entran las pacientes femeninas. Síguele. Ok, una disculpa por ese error. Y bueno, entonces estábamos hablando de las causas. En este caso tenemos causas directas y causas indirectas. Dentro de las causas directas principales tenemos caída, por ejemplo, de objetos pesados. Tenemos también, en este caso, impactos sobre el mismo muslo o accidentes, en este caso, por arma de fuego o incluso generar fracturas multifragmentarias, en este caso transversales, principalmente en el tercio, pues en el distal que estamos hablando ahorita. Esas son en referencia a las causas directas, pero también tenemos otras causas indirectas, pues bueno, yo había puesto, bueno, tenía entendido que eran, por ejemplo, en el caso de caídas, donde el pie se podía trabar a la pierna y podía exagerar la flexión o rotación, principalmente en deportistas. Y bueno, también tenemos que en estas causas indirectas, aparte, se pueden generar otros tipos de lesiones, como vemos en esta imagen, que ya lo habíamos visto, que es el ala de mariposa o cuña, donde se puede generar otro tercer fragmento. De ahí, las causas también pueden ser por desplazamiento. Aquí es cuando participa prácticamente la energía cinética que se va a liberar sobre el hueso, ¿sí? Va a generar una contracción muscular defensiva y pues bueno, tiene predominio de determinados grupos de músculos y la localización de la fractura pues ahorita en este caso a nivel de la diáfisis. Vale, tenemos aquí los diferentes tipos de fracturas por desplazamiento, pero en este caso nos importan las de el tipo A, si se dan cuenta, porque está afectando principalmente a la porción diafisiaria del fémur. En este caso, vamos a tener la abducción, flexión y rotación externa por acción de diferentes músculos, principalmente los glúteos y el psoas ilíaco. Puede haber cabalgamiento y desplazamiento medial del fragmento proximal por los músculos aductores y flexión de gemelos. Dentro de las clasificaciones de las fracturas de fémur de la porción diafisiaria, tenemos esta clasificación conocida como clasificación de Pankovich y Cole. Y aquí, pues esta clasificación nos habla prácticamente de tres tipos: tipo A, tipo B y tipo C. La tipo A tiene un contacto bicortical y en este caso, si se dan cuenta en la imagen, puede ser la fractura transversa, o oblicua corta. Por ejemplo, en el caso de la tipo B, vamos a tener que es unicortal, que puede ser en ala de mariposa o en forma de cuña, o comunicación unicortal. Y por ejemplo, la tipo C, aquí va a ser sin contacto cortical y puede ser con minuta.
Esa es con respecto a la clasificación de Pankovich y de Cole. ¿Sí? Si se dan cuenta, igual pues la estabilidad aquí va a variar. Por ejemplo, en el tipo A, la estabilidad se tiene que realizar lateral y longitudinal. El tipo B va a ser longitudinal, no lateral. Y el tipo C, ni longitudinal ni lateral. Esta es una de las clasificaciones que se utiliza para dar características generales de este tipo de fracturas. También pues recuerden que hay otra clasificación que es según la línea que siga la fractura. En este caso recuerden que tenemos fractura simple, que puede ser transversal u oblicua. En este caso también se menciona que pueden ser espiroideas, pero que son más raras. Y bueno, aunque estas generalmente son más localizadas en el tercio distal del fémur, en este caso en la epífisis, también pueden causarse en esta porción diaficiaria del fémur. Tenemos también otro tipo de fracturas que son las complejas, y estas generalmente permiten recuperar la longitud del fémur. Y bueno, tenemos también la fractura conminuta, que es también extensa de un segmento del fémur. Y bueno, tenemos las fracturas bifocales. Estas pueden ser simples, complejas o con fragmentos intermedios fisurados y multifragmentarias, como mencionamos lo de la cuña o las multifragmentarias. De ahí tenemos igual la clasificación de la AO, y esto ya lo hemos visto en diferentes temas de las mismas fracturas. Tenemos las fracturas simples, que son las de tipo A. Estas fracturas simples, pues, recuerden que se pueden dividir en espiroideas oblicuas cuando son menor a 30 grados, y las transversales, que son las A3, que son mayor a 30 grados. Y entonces tenemos aquí la A1, que es la espiroidea, la A2, que es la oblicua o menor a 30 grados, y la transversal. De ahí tenemos, bueno, estas se pueden dar, recuerden que en cualquiera de las regiones, pero en el tercio medio también pueden suceder. Tenemos las fracturas sin cuña. Estas fracturas sin cuña también son en forma de espiroidea, que es la B1, la de flexión, que es en forma de cuña o ala de mariposa, y la B3, que es la de cuña fragmentada. Y tenemos también las tipo C, que son las fracturas complejas, la espiroidea también. Tenemos la segmentaria o bifocal y la irregular, la C3. Y pues podemos encontrar diferentes tipos en cada una, dependiendo del sitio de lesión. Pero pues igual, como menciono, en el segmento intermedio puede suceder cualquiera de estas prácticamente 9 diferentes tipos de fracturas. Okay. Vamos con el cuadro clínico que se puede presentar principalmente en este tipo de lesiones. Y bueno, con respecto al cuadro clínico, lo más característico es que va a haber un dolor violento, impotencia funcional absoluta. En este caso también se menciona que va a haber acortamiento del miembro inferior y puede haber una rotación externa del pie. Por estas mismas fracturas que se causan, puede haber deformidad y aumento del volumen del muslo, hemorragia y edema. Y en este caso es cuando se puede generar, por ejemplo, la embolia grasa, y por lo tanto causa también una movilidad anómala, una crepitación y angulación del muslo. En el caso de la embolia grasa, el síndrome de embolia grasa principalmente pues es una complicación grave. En este caso, debido a las hemorragias, recuerden que el fémur está, bueno, por la cantidad de músculos que existen y las arterias que pasan ahí, principalmente la arteria femoral, cuando hay fractura se puede romper también esta arteria, y entonces genera el síndrome de embolia grasa, que es una complicación grave que puede presentarse en cualquier tipo de fracturas esqueléticas, pero principalmente en fracturas cerradas de huesos largos. Sí, pues los huesos largos principales del esqueleto, aparte del fémur, pues es la tibia y el húmero, ¿no? Generalmente esta embolia grasa pues se asocia principalmente con los mismos politraumatismos, y no sé, bueno, yo leí que estaba
en mayor frecuencia en pacientes de la segunda y tercera década de la vida. Esto por lo mismo de los accidentes automovilísticos. Bueno, dentro de los síntomas que se puede generar por esta embolia grasa, persisten principalmente, bueno, va a haber primero en este caso embolismo graso y en este caso va a haber obstrucción en el flujo de los vasos sanguíneos, principalmente por la liberación de material lipídico a partir de, pues, del hueso fracturado. Y bueno, puede haber otras manifestaciones complicadas como son las complicaciones neurológicas, puede generar insuficiencia respiratoria y pues ciertas petequias. El diagnóstico generalmente se hace a través de una evaluación traumatológica completa, columna, por ejemplo, en el caso de las extremidades inferiores. Tiene que haber una evaluación neurovascular por lo mismo que ya comenté. Y en este caso, el diagnóstico también va a depender un poco de la movilidad y de la pérdida hemática, ¿sí? Por lo mismo de las hemorragias que se pueden generar por el traumatismo de este sitio de lesión. Y bueno, aparte de este diagnóstico, también recuerden que se tienen que emplear otros tipos de diagnóstico, en este caso, diagnósticos radiológicos, como cuáles principalmente se pide pues una radiografía AP y lateral del fémur. Se pueden pedir también en otros sitios como la cadera, la rodilla, que vamos a ver también en las siguientes tipos de fracturas. Pero ahorita nos interesa la porción distal, ¿sí? Aquí vamos a tener diferentes, ¿cómo se dice? Puntos que tenemos que evaluar. Y pues bueno, primero recuerden que tenemos que ver igual el patrón, tenemos que ver la calidad de la radiografía y pues vamos a iniciar, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, se menciona también que pues, perdón, un momento. Ajá. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí tenemos diferentes tipos de fracturas. Aquí es principalmente en la porción media de lo que es el fémur, en la porción diaficiaria. Y pues estas evaluaciones radiológicas nos Salvador, regrésate una. Mande. Regrésate una imagen. Ahí déjala. Ajá. No, esa. A ver. Centeno, Lévano. Ahí estás. Sí, doctor. ¿Qué clasificación tiene esa fractura que tenemos ahí? De lado. Perdón, mi internet y se corta. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Qué clasificación es de la AO esa fractura? Vas a reprobar tu examen porque así van a venir como 20 preguntas de clasificación. Beatriz Oyuki, ¿estás ahí? Sí, doctor. ¿Cuál es? ¿Sería complejo? AO. Ya hablamos de ellas, ¿no? Sí. Ahorita a tu compañero les voy a decir. Guameros. No está Guameros, ya se fue a dormir. Jorge Esteban Guzmán. Sí, pues sería, por la localización, sería 3-2-A-2. Por el hueso que es. Es fémur, entonces sería 3. Y 2 es como el segmento, es en diáfisis. Y el tipo es A y es oblicua, Okay, 2.
¿sí? Sí, Y es oblicua, es 2 Entonces es a 2. a 2. Así Sería es. mayor a 30 grados. Así es fácil, nada más que los agarras. Así es, tiene ahí casi 45. Esto lo hago para que se despierten, ¿eh? Porque si no, nada más está hablando ahí Salvador y los demás están durmiendo. Síguele, Salvador. sí. Bueno, aquí tenemos igual otra fractura en la porción diaficiaria del fémur. Y igual, bueno, se puede clasificar también dependiendo la AO. En este caso, recuerda que también pues serían 3, 2, sería 2 también, doctor. No, esa ya es 3, es muy larga. Pero esa es más fácil designarla como fractura periprotésica, porque tiene una prótesis. Sí, de hecho, sí. Entonces puede estar ahí o inclusive a nivel de la prótesis y les ponemos ahí fractura periprotésica y ya le complementas con lo de la AO. Ok, gracias, doctor. Bueno, aquí tenemos igual otra fractura. Y bueno, dentro del tratamiento médico, eh, aparte del tratamiento que vamos a abordar más adelante con respecto al tratamiento quirúrgico, por decirlo así, también hay importantes otros medicamentos que se pueden utilizar, en este caso medicamentos farmacológicos, como son los AINES, el ketorolaco, el diclofenaco, la indometacina, principalmente. También se pueden utilizar opioides, y bueno, esos opioides como principalmente se utiliza la codeína. Y esto recuerdan que principalmente igual pues por el dolor que puede generar la fractura, ¿no? Y se utilizan antimicrobianos igual porque recuerden que pues como al haber fractura puede haber exposición en este caso de la piel o de todo el conjunto de la piel, y entonces puede generar en este caso alguna infección bacteriana y por lo tanto también causar, no sé, en este caso sepsis, ¿no? Y pues se utilizan diferentes antimicrobianos como penicilina, micatina, metronidazol, cefalotina y ciprofloxacino. Y por ejemplo, recuerden que les mencioné que había una complicación principalmente la embolia grasa, ¿no? Y en este caso, para tratar esta posible embolia grasa que se puede generar o que ya se generó por la fractura o el politraumatismo, se utiliza metilprednisolona, enoxaparina y omeprazol principalmente. Eso es con respecto al tratamiento médico farmacológico que se implementa. Pero entonces ya tenemos también el tratamiento ortopédico. Ese tratamiento ortopédico, bueno, puede ser principalmente o quirúrgico, y pues esto depende prácticamente del tipo de fractura, la edad y la localización. ¿Sale? La edad del paciente es importante. Y bueno, en la urgencia como tal, se va a realizar como tal una colocación de tracción esquelética, principalmente a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia. Estaríamos hablando, perdón, sí, para relajar en este caso toda la musculatura y en este caso empezar a alinear los fragmentos. ¿Qué se le pide en este caso al paciente? Pues principalmente que eleven los pies, que realce para que su cuerpo actúe en este caso contra el peso, colocar el miembro inferior sobre una férula de Brown y pues, se van a agregar pesas hasta lograr la misma reducción de la fractura, pero vamos a ver que no es tan como el tratamiento principal ortopédico y quirúrgico que se debe de implementar. Bueno, también se puede utilizar en otro caso la férula articulada de Putin, y esta principal, bueno, no está aquí, pero pues esta se utiliza principalmente para aliviar el dolor de las lesiones de las partes blandas, y pues en este caso tratar de inmediato si hay shock asociado al mismo politraumatismo. Entonces aquí está lo de la... Sí. Te interrumpo tantito porque ya voy a entrar si quieres. Entonces, hay dos cosas que quiero que prepares para mañana. Primero vamos a hacer un recordatorio rápido. Donde tiene la tracción, por favor. Sí. La tracción esquelética o tracción blanda, que también las hay,
las colocamos en las fracturas diarias del fémur para lo que tú acabas de decir, para tratar de calmar el dolor, disminuir la contractura, y esto te sirve porque en el momento de hacer la cirugía estás relajando los músculos y la fractura que estaba así cabalgada va a empezar con la tracción a colocarse en su sitio y va a llegar al nivel donde está. Si no lo hacemos cuando entras a quirófano, es tanta la fuerza muscular del mundo que a veces cuesta muchísimo trabajo reducir la fractura. Si te regresas a una imagen de las radiografías que tenías, ahí, déjame esa, no, la anterior, esa. Si ven la del lado derecho, digo la del lado izquierdo, tiene un cabalgamiento casi de 5 centímetros. Sí. Entonces, para que tú puedas hacer la distracción y ponerla a su sitio, cuesta muchísimo trabajo, sobre todo porque estos pacientes por lo general son masculinos, jóvenes y tienen una masa muscular muy importante. Para eso les colocamos las tracciones, para que con la tracción vaya relajando y vaya bajando ese cabalgamiento, y cuando lo metas a cirugía, pues no te cueste tanto trabajo. Entonces, mañana me vas a presentar ya el tratamiento quirúrgico. Sí. Vas a traer un video de la voz centromedular, no sé cómo le vas a hacer, pero lo vas a conseguir de YouTube. Y hay unas imágenes de placas y lo demás, ¿sale? Bueno, nos vemos mañana. Mañana solventamos dudas. Adiós. Gracias, doctor. Nos vemos.